Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias, que ya el Señor añadió bendición a su palabra. El tema del día de hoy se llama Lecciones de Pedro, porque como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles y los demás simpatizantes del Evangelio necesitaban crecer espiritualmente. Pero hermano, cuando el Señor tiene el propósito con alguien en específico por un llamado a causa de la grandeza del llamamiento por la obra que el Señor quiere que se desarrolle, pues es algo así como lo que dice la palabra, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y al apóstol Pedro, antes de que pudiera escuchar las palabras que Jesús le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Antes de que escuchara esas palabras de la confirmación de su llamamiento, diciendo que ya no era una caña débil, porque Simón, eso es lo que significa, su nombre era Simón, pero ahora el Señor le llamó Pedro, piedra, alguien firme, algo estable, algo que no se puede doblar ni quebrar fácilmente. Ahora el Señor, como dice la escritura en el libro de Apocalipsis, que el Señor hace nuevas todas las cosas, había forjado a un cristiano maduro, un creyente firme y fiel. Pero hermano, tuvo que aprender algunas lecciones, entre ellas esta que estamos analizando aquí, que tiene muchas vertientes que vamos a analizar el día de hoy, porque no fue fácil esta lección que tuvo que aprender Pedro y los demás discípulos, pero vamos a hacer énfasis especialmente en Pedro, porque este es el tema, las lecciones de Pedro. Pedro tuvo que aprender, pero Pedro también tuvo que dar lecciones. Y lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Y yo creo que Dios nos va a hablar a lo profundo del corazón, a usted y a mí, en alguna área de nuestras vidas, porque necesitamos aprender. ¿Cuántos necesitan aprender el día de hoy? Porque el Señor es maestro. El Señor es rabí, es maestro. El maestro por excelencia, que es el único que tiene la capacidad de hablar verdad, porque Él es la verdad absoluta. Cualquier otro ser humano no posee la verdad absoluta. Posee solamente destellos de la sabiduría, de la ciencia de Dios, como dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. El ser humano, por mucha sabiduría que tenga, jamás le placerá a Dios entregarle toda la verdad del evangelio. Por fuerza, unos tendremos que aprender de otros. ¿Para qué? Para que recordemos de que somos polvo y que Dios se compadezca de nosotros. Porque si al Señor le hubiera placido revelar toda la verdad del evangelio, hermano, se lo hubiese dado al apóstol Pablo. Y aunque sí descifró muchas verdades y sí nos dieron grandes lecciones los demás apóstoles y los profetas, porque eso es lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque estamos edificados ahí,
hermano santo, los apóstoles no fueron receptores de toda la verdad y aún hoy en día el Señor le da destellos de verdad en el Evangelio a cualquier predicador que agrade a Dios. Porque eso es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe, si nadie puede agradar a Dios predicando su palabra, no hay revelación, no hay instrucción, no hay dirección. Por fuerza tendremos que agradar a Dios para que Dios comience a dar su tesoro y lo deposite en vasos de barro, porque le plació al Señor depositar ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros, frágiles, sin valor. Si algo valemos es por lo que Él nos ha dado. Y si algo podemos es por lo que Él nos ha dado. Y si algo entendemos es por lo que Él nos ha revelado, no porque hubiéramos sido capaces. Y hay muchas lecciones que tenemos que ir aprendiendo por el camino, porque la instrucción de la palabra es que vayamos de poder en poder, como la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Y hay muchas lecciones que tenemos que aprender en la palabra de Dios, pero como la instrucción es que nos edifiquemos por medio de los apóstoles y los profetas, entonces aquí tenemos un buen ejemplo de un apóstol llamado Pedro, que sus lecciones nos van a enseñar muchas cosas, hermano. Lo que dice la palabra en el contexto que leíamos, una vez que Pedro, siendo el único, escuche bien, siendo el único que se atrevió a creer que quien venía hacia ellos no era un fantasma, sino era nuestro Señor Jesucristo, él se atrevió valientemente y dijo, bueno, si eres tú, entonces ordena que yo vaya hacia ti. Todos los demás, asustados, hermano. No, ¿y si es un fantasma? No, ¿y qué tal si nos hundimos? ¿Y que si esa ola nos tapa? ¿Y si voltea la lancha? Y Pedro fue el único que tuvo la capacidad, en ese carácter que tenía arrojado y valiente, hermano, de decir, yo quiero comprobar a ver si es cierto que eres tú. Porque tú no venías con nosotros. Y si yo logro comprender que tú tienes la capacidad aún de caminar sobre las aguas, confirmo cada día más que en verdad tú eres Dios sobre la tierra. Porque en una ocasión les preguntó el Señor, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Porque los hombres tienen un concepto de mí. Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres un gran profeta. No. A mí me interesa lo que piensen ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién se adelantó? Se adelanta Pedro, dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, bienaventurado eres, Pedro. Te llegó un destello de la verdad. Te llegó la revelación del cielo. No te lo reveló ningún maestro terrenal. No te lo enseñó ningún apóstol ni profeta aquí en la tierra. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y al Señor le place revelarnos, hermano, grandes destellos de su sabiduría y de su gracia, que no es para vanagloriar a nadie. Es para que lo cojo no se salga del camino y para la edificación de los santos. Entonces, si lo que vamos a escuchar el día de hoy edifica nuestra alma y nuestro espíritu, bendita la hora en que el Señor escogió este tema para hablarnos de esas lecciones tan hermosas que necesitamos. Porque miren, que el Señor haya escogido a Pedro no fue casualidad, man. Es que el Señor tiene propósitos, aún con haberle escogido a usted. A veces podemos escuchar palabras como estas. Hermano, yo soy el chiqueado de Dios. Eso es mentira. No hay chiqueados. Porque Dios no es alcahuete. Y sé lo que estoy diciendo y no es blasfemia. Porque nosotros como seres humanos sí tenemos la capacidad de pasar por alto lo que según nosotros no es tan malo. Y a nuestros nietos nos jalan las barbas, nos rayan las paredes y nos aguantamos. ¿Verdad que sí? Yo sé lo que le digo. Pero a sus hijos usted no se los pasó. ¿Verdad que no? Si sus hijos le hacían algo,
te lo advertí y no me hiciste caso. ¿Qué tuvo que venir? La corrección. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Porque usted sabe que si no les corrige, les puede hacer daño, se van a deformar en su carácter, se van a tener que esperar a que otros los corrija, porque la mujer sabia no edificó su casa. Pero, hermano, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, hasta la palabra dice, el que a su hijo retiene el castigo, a su hijo lo aborrece. Y corregir a nuestros hijos, hermano, no es maligno, ni es del diablo, porque luego hoy en día los niños nos amenazan, ¿verdad? Tú eres del diablo, porque te enojas y nos pegas. No, no es nada maligno, ni es del diablo. Es algo que es necesario hacer para que lo cojo no se salga del camino, para que haya temor de Dios. Pero no vamos a negar, hermano, que verdad, eso de que alguien sea consentido, pues no es verdad. La palabra del Señor dice claramente que delante de Dios todos somos iguales. El rico, el pobre, el sabio, el ignorante, el que tiene y el que no tiene, el que puede y el que no puede, somos iguales delante del Señor. Lo único que hace el Señor es darnos trabajos diferentes. Y al apóstol Pedro, hermano, el apóstol Pedro era uno de los apóstoles en sus principios más ignorantes. Pedro no fue a la escuela, Pedro era pescador. Tal vez en algún momento su padre le escuchó decir, papá, pero es que voy a ir a la escuela. ¿Qué escuela, hombre? Vámonos a trabajar, no hay tiempo de escuela, necesitamos comer, pero yo necesito estudiar, no hay dinero. Necesitamos trabajar, vámonos, hijo, a trabajar. Uno de los hombres más ignorantes, después fue uno de los que hablando en el día de Pentecostés, la gente decía, ¿no son estas gentes del vulgo? Que ni a la escuela fueron, que trabajaban de pescadores, que no tuvieron educación. ¿De dónde conocen pues toda esa sabiduría? Ah, pues del cielo. Porque no es la capacidad humana la que bendice a las almas, es la capacidad del cielo la que escoge a los hombres, a las mujeres de Dios para bendecir y edificar a los suyos. Y es usted, soy yo, y son otros que Dios ha llamado para la edificación de los santos. Y al Señor le plació llamar a Pedro. Hermano, Pedro debería de haber sido descartado desde un principio. Él mismo dio muestras de que no era merecedor, así como yo tampoco, de la salvación, ni de tener un privilegio delante del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor le dijo, me vas a negar, y se cumplió, lo negó. Por la mañana veíamos cómo el Señor tuvo que corregirle llamándole Simón de nuevo, cuando ya le había llamado Pedro. Y por esa debilidad que el enemigo le encontró y lo atacó, el Señor supo que le iba a ir mal y entonces el Señor tuvo que volverle a ayudar. Pero no merecía estar en las filas, hermano, de los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque, hermano, si hay algo que le reconocen a Pedro en la iglesia que usted ya sabe, es que era el gran apóstol de Jesús. ¿Verdad que sí? Aunque por otros lados dicen que fue Pablo y que luego fue allá y que Mateo y que, hermano, nadie es grande delante de Dios, solo hay uno grande y sobre el alto hay otro más alto. Y lo importante es que el alto sea exaltado y que el grande sea más engrandecido y si lo hacemos somos beneficiados, porque la palabra dice claramente que si nosotros logramos darle gloria a Él, Él también nos va a exaltar a nosotros cuando fuera tiempo. Y el apóstol Pedro, ignorante con sus incapacidades y todo, un día con el peso de haber negado a nuestro Señor Jesucristo recibe la noticia de que que había resucitado el Señor. El Señor está vivo, le llegó la noticia. Unas mujeres fueron al sepulcro y se dieron cuenta que estaba vivo. Cumplió el Señor, dijeron entre los apóstoles y los discípulos. Y Pedro inmediatamente se levanta, voluntarioso como era, como en aquella ocasión que estamos hablando, que él solo se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Así también cuando recibió la noticia de que había resucitado, comenzó a correr y Juan se le unió en la carrera. Y dice la escritura que no llegó Pedro primero, aunque sí salió primero corriendo, y no llegó primero Pedro, sino Juan.
Y la razón es que en el camino se acordó Pedro que había negado a Jesús. Y esto me hace pensar cómo a veces nosotros los seres humanos somos, ¿verdad? Cuando recibimos un encargo sobre aviso sin engaño. Yo tengo mi amigo, usted tiene su amiga, su amigo, su amiga necesita salir de viaje y de pronto tiene un carro muy bonito, antiguo. Un Dodge de esos viejitos, bien pintadito, con llanta, con marcas y con todo. Muy bonito el carro, pero no tiene dónde dejarlo, pero tiene un amigo, que es usted. Y le dice, necesito salir 15 días a los Estados Unidos. ¿Me puedes cuidar mi carro? Sí, ¿cómo no? Y uno pensando, unas vueltas que me voy a dar, ¿no? Y el amigo se va confiando en que le vamos a cuidar su carro. A la semana nos chocan su carro. A la siguiente semana llega la noticia, ¿qué crees? Ya voy para México. Mi carro, bien, chocado. Nosotros quisiéramos salir corriendo porque estimamos al amigo, lo vamos a volver a ver, pero tenemos en contra que el carro está chocado, por Dios, ¿qué cuentas le voy a entregar? Algo parecido tenía el apóstol Pedro que le privó de llegar ante el Señor Jesús. Pero como nuestro Señor es lento para la ira y grande en misericordia, cuando resucita y encuentra a los apóstoles reunidos y Pedro no estaba, habiéndole advertido que lo iba a abandonar y todavía no se había recuperado, el Señor les dice a los discípulos, voy delante de vosotros a Galilea y díganle a Pedro, porque sé que no quiere venir, porque sé que le va a costar trabajo y porque sé que mi palabra se tiene que cumplir, que allá lo quiero ver. Hermano, allá lo vio. Allá lo vio Pedro, porque Pedro recibió la instrucción del perdón del que le había fallado. Porque eso es lo que nos alienta. El rey David dijo en uno de sus escritos, bienaventurado el que no es inculpado de pecado, bienaventurado el que le ha sido perdonada su falta. Hermano, es una bienaventuranza que le fallemos al Señor, no merezcamos estar en su salvación, que me hubieran corrido ya a patadas, pero el Señor me siga llamando, hijo mío. Me siga llamando la corona de su gloria, me siga llamando la niña de sus ojos. Eso es un privilegio que no todos tienen y que solamente puede venir de un Dios amoroso. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. La lección que Pedro nos da es que a pesar de haberle fallado al Señor en muchas ocasiones y habiéndoselo advertido y no haciendo caso, Pedro decidió aprovechar la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, allá te quiero ver. Pero estoy sucio, allá te quiero ver. Pero te fallé, allá te quiero ver. No eres tú quien determinas si te quiero ver o no. Soy yo el que determino que te quiero ver porque te amo y necesito verte allá. Qué hermoso, hermano, es que por alguna razón, habiéndonos descuidado de estar en la presencia de Dios, luego el Señor nos mande llamar. Así como el señor rey David mandó llamar a Mefiboset. Y Mefiboset le dijo, ¿por qué llamas a un perro muerto como yo? Y tú eres el rey. Hermano, si el rey te mandó llamar, acepta la invitación. No rechaces la invitación. Él te invitó como al rey Joaquín, que estando preso, siendo cautivo de un gobierno extranjero, al Señor le plació conservarle su dignidad y en la mesa del rey de Babilonia compartía el pan con el rey que lo tenía conquistado. Compartía pan en la mesa del rey, porque cuando tú tienes la dignidad de ser hijo e hija de Dios, el Señor te manda a llamar. Hayas caído a donde hayas caído, Él mete su mano por su gracia que todavía se disfruta para sacarte y redimirte. Redimir es volverte a comprar, volver a sacrificar, volver a pagar, aunque la Escritura dice que no se puede volver a pagar el precio de la crucifixión, no, pero Él decide volverte a perdonar, porque es el único capaz de perdonar
pecados. Y solo el amor cubre multitud de pecados. Y Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios, pero Dios vive en él. Qué hermoso es que Dios vive en tu casa, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Cuando eso es así, estás capacitado para lo que sea. No importa si no fuiste a Harvard, no importa si no fuiste al TEC de Monterrey o cualquier otra institución de renombre. Si fuiste de rodillas al altar y el Señor te aceptó en el llamamiento que te hizo, estás calificado. Y aunque no tengas un peso en tus bolsas, el Señor proveerá, como dijo a aquel siervo de Dios llamado Abraham, que no tenía y cuando tuvo que regresarlo el hijo. Entonces, cuando le preguntó el hijo del sacrificio, yo veo la madera, papá, yo veo el altar. Lo que no veo es el holocausto, papá, lo que vamos a sacrificar. Y el padre de la fe dijo, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá. Hermano, si no ves nada a tu alrededor, en tu bolsillo, en tu economía, en tu capacidad, el Señor se proveerá y le plació usarte a ti. Él se va a proveer. Tu llamado es firme, tu llamado es correcto. Él se va a proveer. Y como Pedro aceptó el llamado a regresar a su presencia y a su gracia, cualquiera que acepte y me esté viendo y me esté escuchando, regresar a la gracia de Dios si habías dejado de tener comunión con Él porque ya no querías orar, si habías dejado de tener comunión con Él porque ya no querías venir a la iglesia, si habías dejado de tener comunión con Él porque ya no querías ofrecerle sacrificio en tu cuerpo como el ayuno y otros sacrificios, es tiempo de aceptar la invitación que te hace. Allá te quiero ver, dice. La lección de Pedro es, él sí aceptó. Nosotros podríamos aceptar también, si es que en alguna manera nos alejamos. Porque la invitación es, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy todavía se puede encontrar, todavía está al alcance. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor, estoy sucio, no te echo fuera. Señor, te negué, no te echo fuera. Si yo te mandé llamar, yo te acepto como estás. Si yo te amo así como tú eres, ¿por qué no me quieres servir así como tú eres? La lección de Pedro es aceptar su llamado. No sé, 1, 2, 3 o cuántas veces puede ser, porque 7 veces cae el justo. Pero la vez que hayamos caído, no nos conviene quedarnos caídos. Nos conviene aceptar de nuevo la invitación a la comunión. Porque de Cristo hay que estar revestidos. Es una buena lección de parte de Pedro para nosotros. ¿Sabe? En estos días pasados me tocó el Señor permitirme enterar de una experiencia sorprendente porque pude mirar su gracia. Por la mañana un poco les adelantaba en la lección de la escuela bíblica a mis hermanos que estuvimos aquí en las lecciones de la escuela bíblica sobre el testimonio de una persona que en donde yo trabajo en un taller de carpintería, él estaba haciendo unos trabajos de luz eléctrica, a eso se dedica él, pero que sorprendentemente, habiendo hablado con él un viernes, el lunes siguiente me entero de la noticia que se había colgado del cuello. No tenía aparentemente problemas, tenía una expectativa de trabajos muy buena, todo parecía que le sonreía en su familia, en su hogar, con su esposa, todo estaba bien aparentemente. El problema fue que después de que yo no supe y lo volví a ver en estos días, le pregunté cómo fue el asunto para tratar de apoyarlo espiritualmente en consejería. Y comenzó a relatarme, dice, ni yo mismo sé. Lo que sí recuerdo es que estaba dormido, mi esposa dormida juntamente conmigo. Mi hijo, su hijo tiene 17 años, mi hijo estaba dormido. Por la noche yo no recuerdo bien. Dice mi esposa que me levanté, me preguntó a dónde iba y yo no le contesté. Solo dice que se le hizo raro que pasó más de 1 hora y no regresaba. Me bajé hacia la planta de abajo porque dormimos en la planta alta. Me bajé y después de 1 hora dice que ella y mi hijo bajaron
y me encontraron colgado, que ya tenía 1 hora colgado del cuello. ¿Y sabe qué? Lo sorprendente es que no se había muerto. No estaba muerto. Y me dice, y ahora no entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo. Y le digo, yo sí lo entiendo. Quiere que lo conozcas, quiere que lo aceptes, te arrepientas y te salves, porque no quería que te condenaras en el infierno. Si algo te puedo servir y gustas, aquí está mis servicios y mi ayuda. Si algo te puedo apoyar en esa área, porque de la Biblia algo conozco. Pero lo que me sorprende, hermano, es la gracia de Dios, que habiendo pasado 1 hora colgado, no murió. Si solo con unos minutos basta para perder la vida, que alguien con sus propias manos nos ahorque, nos apriete, dejemos de respirar y nos vayamos de esta vida. 1 hora colgado, suspendido en el viento del cuello, y su hijo mayor fue el que corrió y lo descolgó. Esto no es sencillo. Esto implica fuerza, habilidad para no dañar más a la persona. Y su hijo lo logró hacer. Dios tiene planes con los que parece que no merecemos, pero su gracia nos prolonga su misericordia y nos concede el privilegio de estar todavía en el reino de los vivos, porque Dios es Dios de vivos. Y no soy yo el que tengo que calificarme si merezco o no merezco. Es Él el que le place decirme, te quiero ver. Ahí te quiero ver. En el llamamiento, en el compromiso, en el servicio a la obra de Dios. Dice el Señor, ahí te quiero ver. Porque Dios tiene planes contigo y conmigo. Y algo que nadie se atrevió a hacer lo hizo el apóstol Pedro, hermano. Todos los demás estaban dudando. ¿Será que sí es Jesús? No, vas a ver, ¿y si es un fantasma? Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. No, no vaya a ser que... Dudando, sin dar credibilidad. Y solo él se atrevió a hacer algo que nadie se atrevía. ¿Sabes tú que a Dios le agradan las personas que asumen grandes retos? Porque hasta el mundo lo sabe. El mundo sabe y toma esta sabiduría a manera de consejo y dice, si haces siempre lo mismo, no esperes nunca resultados diferentes. Los resultados serán los mismos. Solo si quieres resultados diferentes es porque vas a hacer cosas diferentes. Y es verdad, al Señor le agrada que le creamos, pero también le agrada a veces que vayamos un poquito más allá de solo creer y de actuar algo que parece que es loco, pero que la misma palabra da testimonio que es correcto. Porque la palabra de la cruz dice la escritura que es, ¿qué? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ah, bueno, los que se pierden no vinieron. Ellos no entienden, pero usted y yo sí. Porque la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación, para usted y para mí. Y al Señor le agrada que nos atrevamos a hacer en ocasiones cosas que los demás no se atreverían. No cosas desordenadas, no me malentienda. Cosas atrevidas en su obra. Lo que el apóstol hizo fue atrevido. Todos los demás estaban asustados. No sabían si era Jesús o si era un fantasma. Y él dijo, yo voy a comprobar, yo no voy a esperar a ver que me anden contando, que me digan, no, yo voy a comprobar. Y se atrevió, si eres tú, entonces manda que vaya. Él sabía del poder del Señor, como aquel leproso que llegó con Jesús y le dijo, yo sé que tú puedes, solo quiero preguntarte si tú quieres. Así se le presentó de atrevido. También el apóstol Pedro a Jesús le dijo, ¿tú eres? ¿Es cierto que tú eres? A ver, manda que yo vaya, a ver si es cierto. Yo quiero comprobar. Sencillo. Ven, le dijo, hermano, cuando Jesús da una orden, se cumple, porque es Dios. De hecho, por eso tuvo que decir en la tumba de Lázaro específicamente, Lázaro, ven fuera, porque donde no lo diga, todo el montón de muertos resucita, hermano. Tuvo que especificar, porque cuando Jesús habla siendo Dios, es poder de Dios para resurrección. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Donde diga, sal fuera y no especifique quién, yo, pues ya,
vámonos, digo, pues ya ganamos, ¿no? Todos resucitando de uno por uno. Pero dijo, Lázaro, tú, a ti es la muestra que voy a tomar para resucitarte de entre los muertos. Y obedeció Lázaro, pero a veces eso de hacer cosas atrevidas tiene sus asegúnes, hermano. ¿Por qué? Dirá usted. Qué bueno que lo preguntó. Porque a veces somos juzgados, hermano. Cuando nos atrevemos a hacer algo que los demás no entienden, nos juzgan. Pero ¿sabe qué? Dios es nuestro juez. Él nos juzga y luego da testimonio de lo que es correcto y de lo que es verdadero. Hay cosas que no nos va a explicar el Señor por el momento. ¿Usted cree que al Señor le plació darle la explicación a Gedeón cuando le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a descender hasta allá, hasta donde están aquellos que te quitan tu comidita cada que limpias el grano, los madianitas te roban, al pueblo de Israel lo dejan sin nada, se quedan llorando. Mira, yo tengo un plan, pero tú me vas a ayudar, tú vas a ser el libertador de eso. Ay, Señor, bueno, sí, está bien, ¿qué tengo que hacer? Ya le pidió la prueba del vellón y todo lo que usted ya conoce. Pero le dice el Señor, mira, las armas de tu milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Amén, dijo Gedeón. ¿Cuáles son esas armas, Señor? ¿Un 30-30? ¿Un AK-47? No, no. Una leña ardiendo y un cántaro. ¡Ah! Sí, una leña ardiendo y un cántaro. No, eres tú el poderoso, ¿qué? Me llevo el cántaro y la leña, en fin, que el poderoso eres tú. Leña y cántaro. Si me quieres ver, a ver si te obedezco. Y se lleva su leña y su cántaro, hermano. Pero usted cree que si se lo explica a los demás lo iban a entender. Señores, en esta soberana asamblea el Señor dijo que nos tenemos que llevar una tea ardiendo y un cántaro. Y cuando se escuche la orden, quebran el cántaro para que todos salgan corriendo y se asusten y crean que somos remuchos. Y luego sacan la luz para encandilarlos como los tlacuaches y que nadie ve nada. Hermano, ¿qué plan tenía el Señor? Ni qué, hermano, Él es poderoso. Dice la Escritura que entre ellos mismos se confundieron, se pelearon y se acabaron los enemigos. Gedeón solo tuvo que obedecer y que confiar. El Señor le dio el plan maestro que sí funcionó. Pero donde se ponga a explicarles a todos sus ayudantes, no, fíjese, es que sí, es que tú no sabes, pero el Señor, mira, es mi cuate, no nos va a dejar abajo, Él nos va a hacer el trabajo, mira. No le creen, hermano, no le creen. Pero a veces hay que hacer cosas atrevidas y el Señor dará testimonio en su momento. Y eso lo hizo en cantidad de ocasiones. A ese mismo le dijo, son muchos los que tú llevas. Señor, diles que los que tengan miedo se regresen. Se regresaron 22,000. Vamos, qué bueno. Creo que ni quería ir. Se le regresaron 22,000. Solo 300 le quedaron. Señor, con 300. Sí, para que la gloria no sea del hombre, sino de papá. Y sí, la gloria fue de papá. Hasta el día de hoy nos damos cuenta cómo el Señor con su mano poderosa libró al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas con 300 gentes, un cántaro y un palo emprendido. A Dios le plació así, hermano. Pero si a ti te dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo, bautízate en su nombre y serás salvo. A algunos les parece bien difícil, hermano, pero es poder de Dios. Él es el que pagó la salvación, a Él le costamos. Él puede decir si le pone precio o no le pone precio. Y si nos la quiso regalar, bienvenida a la salvación. Solo es por fe, gloria a su nombre. No es por obras, no, es por fe. Y ya cuando tengas fe, empieza a obrar. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Esto es una bendición, hermano. Las lecciones que nos da Pedro es algo hermoso porque no los vamos a encontrar en algún otro lugar. Pedro tuvo que ser atrevido. Y como atrevido que fue, hermano, al tiempo, dice la Escritura, que solo su sombra, al pasar los enfermos, su sombra les pegaba a los enfermos, sanaba a los enfermos. ¿De qué nivel creció este hombre hablando espiritualmente? Porque venció esas lecciones
las venció porque dijo, como dice la escritura, seremos probados como el oro, pero saldremos más refinados que el oro. Seremos probados por fuego y saldremos más refinados que el oro, porque la fe tiene que ser probada. Tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. No sé el nivel tuyo, conozco el nivel mío. Y hermano, en el nivel de cada quien vamos a ser probados. Pero cuando seamos probados es para ser promovidos a un nuevo nivel. Porque tenemos que ir de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Porque eso es lo que el Señor planeó para ti, para mí, en el crecimiento espiritual. Ahora vamos a ver lo último que tuvo que aprender el apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibió la corrección de Jesús. Era necesario. El Señor le corrige, le llama la atención y le dice, hombre de poca fe. Señor, ya no soy Pedro. No, eres hombre de poca fe. Me estás quemando, Señor. Estás dejándome mal delante de los discípulos. Si eres humilde, lo vas a aceptar y vas a corregir. Eso fue lo que le falló al rey Saúl. El rey Saúl le falló a Dios y lo que quería era seguir teniendo gloria. Y le dice, cuando le rasga la vestidura al profeta Samuel, así como has rasgado mis vestidos, Dios ya te quitó el reino a ti. ¿Por qué? Por soberbio. Si te equivocaste delante de Dios, reconócelo y punto, te va a perdonar, te va a volver a aceptar. Pero, ¿qué hizo el rey Saúl? Te ruego que me sigas honrando delante de los ancianos y no me quites mi lugar. Ah, no, eso no lo quito yo, Dios ya te lo quitó. Ya se trajo nuevo rey. Ay, Señor. Y el apóstol Pedro no perdió su lugar. A pesar de que el Señor le corrigió, le llamó la atención, se esperó hasta el final. Porque el que persevere hasta el final, en su llamamiento, en sus pruebas, en sus triunfos, en sus galardones, hasta el final, hermano, va usted a llegar bien galardonado, va usted a llegar, hermano, yo sé que usted conoce los Arieles, bueno, no los de la colonia, no, los premios de los Grammys y de toda esa cuestión que premian, de la cinematografía y todo eso. Bueno, pues algo parecido el Señor nos va a dar a usted y a mí por haber soportado las aflicciones, por haber atravesado las pruebas, y en el tribunal de Cristo escuchará su nombre, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque el que perseveró hasta el fin fue salvo y fue galardonado. Pero si fuera, hermano, así rapidito como a veces nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que, Señor, ¿por qué no rápido las cosas, Señor? Mira, ya, así como me gustan. Y la Escritura nos dice que no es así. Para algunos que el Señor tuvo que trabajarlos en esta área, el Señor les dio estas lecciones y para usted y para mí también. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. ¿Qué se necesita? Paciencia, porque es un fruto del Espíritu. Y con la paciencia usted va a ver a sus hijos transformados. Con la paciencia usted va a ver a su pareja también transformado. Con la paciencia, que es un fruto del Espíritu, usted va a ver los logros del Señor. Pero a veces, impacientes como somos, vamos a adelantar y apresurar las cosas. Y siempre que el ser humano mete la mano en las cosas de Dios, muchas veces las complica. Sara metió la mano, dijo, no, ya Dios se le olvidó su promesa. ¿Cuándo voy a tener un hijo? Y echó a perder el propósito de Dios. Claro, el Señor lo recuperó, ¿verdad? Pero hermano, cuando el ser humano mete la mano, es como cuando usted lleva a su ser querido que se le accidentó, ¿no? Y llega a la Cruz Verde con su ser querido, de pronto está el apuro, está tal vez la sorpresa de la herida, la sangre que está corriendo, y usted quiere que ya atiendan a su hijo, y llega a la puerta de emergencias, y ya atiéndalo, lo reciben, y usted se quiere pasar con él, y le dice el enfermero, permíteme, usted no puede pasar, aquí espéreme. Oiga, pero ¿qué le va a hacer? Pues vamos a suturarle, vamos oiga, y no será bueno que le eche polvos de sulfatiazol, vamos a curar primero, oiga, pero no se le olvide ponerle una venda porque él los curitas le hacen daño. Señor, el profesional aquí soy yo.
Porque los que saben son ellos, ¿no? Pero nosotros queremos que las cosas sean como nos gusta y queremos que nos la apresuren, ¿verdad? Imagínense cuando nos van a operar a usted y a mí. ¿Por qué cree que nos ponen anestesia? ¿Verdad? Porque si no nos duermen, cuando nos tengan abiertos así como canal de res, hermano, se nos va a hacer bien fácil opinar. ¿Verdad? Oiga, doc, ahí estoy viendo algo. Y siento, una bolita como que me sube y me baja. ¿No será que mueve poquito el hígado ahí para que no sienta yo eso? No, por eso, cuando nos van a operar, a ver, vámonos, anestesia, ya no sé nada. Ya cuando me vengo a enterar y es porque ya pasó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya acabamos. Porque a veces nos gusta adelantar las cosas. El apóstol se esperó hasta el final. Hasta el final. Y haríamos bien nosotros en esperarnos al final. No puede usted decir que su hijo se le va a perder. No le corresponde. No puede decir que su pareja no va a venir al Señor. No le corresponde. Si tiene vida, tiene esperanza. Porque Dios es Dios de vivos. Le corresponde orar, ayunar, interceder por su ser querido y más pronto va a venir a la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque las lecciones de Pedro nos enseñan muy bien. ¿Están buenas las lecciones? ¿Cuántos están gozando? Voy a pedirle que se ponga de pie un momentito, por favor.